Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio desde La Chicana, este espacio que hago con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera del deporte motor, como es la Fórmula Uno. Hoy, de verdad, un programa nuevamente especial y a todas esas chicas y fanáticas del automovilismo, en especial la Fórmula Uno, bueno, hoy se van a deleitar y vamos a disfrutar todas las experiencias y vivencias que esta persona que me acompaña en este momento nos va a contar. Ella es Ana Sabinera, es mexicana, 30 años, pero nada, vamos a conocer cómo le nació, cómo empezó a llegarle esa pasión, bueno, por el automovilismo, pero en especial por la Fórmula Uno, porque si bien es cierto, a muchos de nosotros, desde muy pequeños, desde muy jóvenes, en el hogar quizás nos empiezan a inculcar, bueno, alguna actividad deportiva, cultural, que sea artística, el ballet, la música, pero esta chica bueno, se inclinó por la parte del automovilismo. Vamos a ver qué nos cuenta, ¿no? De cómo ha sido toda esa experiencia, porque si bien es cierto, tiene más de 8 grandes premios que ha podido asistir hasta la actualidad, así que debe tener unos cuantos cuentos bueno, informarnos a todos nosotros. Ana, muchas gracias por la oportunidad, en verdad, y nada, cuéntanos cómo llega tu pasión, ¿no? por la Fórmula Uno. ¿A qué te dedicas en México actualmente? Y si fue algo impulsado también por tu familia. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias antes que nada, Freddy, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, les platico. A mí la verdad es que la pasión por la Fórmula Uno inicialmente vino de mi papá, como es bastante Bien, común. A mi papá, más que la Fórmula Uno eran los coches, ¿no? O sea, en general, me acuerdo perfecto el capó del coche y me enseñaba, mira, estos son los cilindros, esto es tal, esto es no sé qué. Y bueno, yo me pasaba horas con mi papá mirando eso. Y luego, o sea, a mi papá le gustaba la Fórmula Uno, pero jamás fue un religioso de la Fórmula Uno, ¿no? ok, O sea, de pronto me decía, ah, ganó este, ganó el otro, pero nada, nada muy especial. Y yo la seguía, independientemente de mi papá, un poquito por Fernando Alonso, porque ok. mi familia es asturiana y Fernando Alonso es asturiano y bueno, fue una cosa magna cuando entró a la Fórmula Uno y yo lo seguía, pero veía los resultados de las carreras, no me metía realmente a ver la carrera o algo, porque pues también en ese momento no era como ahora que es streaming, o sea, en ese momento era Sí, mirarla a las 4 de la mañana o a la hora que tocara y pues no claro. sé, yo a esa edad la verdad es que no tenía esa pasión. Eh, pero fue a raíz de mi primer gran premio, que fue en Austin en 2013, que me empecé a Sí. volver muchísimo más apasionada y bueno, desde entonces ha ido Ha ido aumentando aumentando. el nivel de fanatismo. Y bueno, pues tengo dos tíos, la verdad, que fueron los que más influyeron en que ahora sea tan fan de la Fórmula Uno como soy ahora. Qué bueno, qué bueno. Entonces es algo que, si bien es cierto, a ver, se puede hablar que fue a nivel inicio, a nivel de familia. Tu padre nos comentabas que si bien es cierto, tenía una cierta pasión, pero no tan marcada, ¿no? Como tal. Y bueno, y en tu caso ya luego, en ese primer Gran Premio en Austin, que empiezas a descubrir esta pasión, ¿no? Así es, así es, así es. Ana, cuando a México, que se ha convertido ya en una fiesta, el Gran Premio de México, ¿verdad? Que la ciudad y el país, y bueno, y ahora con el piloto que tienen actualmente en la Fórmula Uno, Sergio Pérez, ¿cómo se vive, Ana, en México esa pasión? Y cuéntame, porque también has podido ir a un Gran Premio de México. ¿Cómo es esa fiesta toda esa semana, no? La verdad es que, bueno, para empezar hay que aclarar que México, la Ciudad de México es una ciudad enorme. O sea, si no estás de pronto, o sea, lo que miras es a veces anuncios en la calle o ese tipo de cosas, pero si no estás en el área del autódromo, realmente, Sí, o sea, como ciudadano normal, pues ves anuncios y ese tipo de cosas, ves al Checo en anuncios y eso, pero nada así tal, ¿no? Pero por supuesto, ya que estás metido en el ambiente de la Fórmula Uno, sí, todos los días hay 50 fiestas de McLaren, 40 de Ferrari, de la Fórmula Uno, etcétera, todos los días de la semana en diferentes áreas. Es muy impresionante, por ejemplo, estar en el área de los hoteles, en donde ok, generalmente se quedan las escuderías, porque ves una cantidad de seguridad
que no ves el resto del El año. resto, el resto de los días, claro, el resto del Pero año. vamos, o sea, de verdad que casi que ni siquiera cuando viene el mandatario de otro país. O sea, es impresionante, o sea, es impresionante, ¿no? El Gran Premio como tal se empieza a sentir, yo diría, el jueves, Ok, más o menos. Ya, o sea, con los nervios a flor de piel, etcétera, etcétera. Y el circuito de la Ciudad de México tiene una bendición que no tienen la mayoría de los circuitos del mundo, que es que está en la ciudad. O sea, ok. no hay que coger el coche y manejar Y una tomar hora. muchos kilómetros, claro. Está O sea, dentro, está dentro de la ciudad y bien, tiene alrededor del circuito, mira, no te sé decir así un número exacto, pero 5 o 6 paradas de metro según en la puerta a la que vas. ok. Entonces es maravilloso. O sea, Claro, yo porque me eso acuerdo, facilita, y disculpa, eso facilita también el ingreso, el acceso de las personas, de los fanáticos al circuito, ¿no? por supuesto, por supuesto. O sea, y el tráfico. Yo me acuerdo los primeros años iba en coche. Incluso el primer año tuve derecho a estacionarme dentro del circuito porque tenía paddock. Sí. Y, o sea, no tiene ningún sentido hacer eso. O sea, yo lo que hago es manejo mi coche 20 minutos, lo aparco, me bajo y cojo el metro 20 minutos y estoy en el circuito. Qué Y bueno, justo ese fin de semana, todas las personas que están en el metro van a la carrera. O qué sea, bueno. todas. Es un metro prácticamente exclusivo para la Fórmula 1 porque bueno, por toda Así la es. cantidad de personas que van a asistir al Gran Premio. Y desde el Bien, metro se siente la fiesta, ¿eh? no, me imagino que ya esa euforia va hasta, bueno, hasta llegar a las tribunas y a los sectores que cada ya persona va al circuito. Así es. Ana, me comentabas antes de la entrevista que por lo menos a México, al Gran Premio de México, has podido asistir 5 oportunidades. Así es. ¿En qué sector de esas 5 veces que has podido ir? Me imagino que no has repetido el sector. ¿Qué sector te ha gustado más y por qué? Em, bueno, o sea, cabe mencionar que he estado en paddock y que no Bien, es el que más me ha gustado. ok, Definitivamente, pues sí, es una experiencia maravillosa tener acceso a los pits, pero no es, o sea, como sector no es el más impresionante. ¿Por qué? Porque es la recta principal. Y lo bien, único, o sea, sí, si bien ves el arranque, miras a los coches, o sea, no hay mucha acción ahí. La mejor sección para asistir al Gran Premio de México, en mi opinión, es la zona azul, que zona es azul, en la primera curva. O sea, ok, final de la recta, primera curva. Ahí te toca ver, obviamente te toca ver en el arranque, todos los coches todavía vienen juntos, te tocan ver las frenadas y te tocan ver, o sea, es como pasando zona de RS, entonces te tocan ver los rebases unos y sobrepasos, claro. es la verdad, para mí es la mejor zona y curiosamente es la segunda más barata del Gran Premio de México. Bueno, imagínate, buen dato también que nos compartes a nosotros, a todas las personas que también están viendo la entrevista, porque, a ver, una seguidora hace días me consultaba, ¿no? También cómo es esa logística al momento de comprar las entradas, cuál entrada quizás es mejor o el sector. Estás haciendo obviamente referencia en el circuito de México y acá nos está dando tu experiencia y que se ve muy interesante, ¿no? Depende, ¿sabes qué pasa? Que depende también mucho de qué busca cada persona. Ok, O sea, hay gente que, por ejemplo, prefiere ver los 18 segundos, aunque no haya mucha acción, en vez de ver los 5 segundos y que haya mucha acción. ok. Claro, Y va a depender ya del gusto de cada quien. exacto, Qué exacto. Esto bueno. es una opinión personal completamente. Pero muy buena y muy informativa, que en verdad que también es lo bueno de esta conversa, de poderle transmitir a las personas ya vivencias de personas obviamente que han podido asistir a varios grandes premios. Luego también tuviste el más reciente, Ana, es el Gran Premio de España, puede ser, ¿no? Este año Así es, 2022. ¿Qué así te, es. qué te pareció, qué te pareció la carrera y la logística, ¿no? Como tal. Mira, la carrera, la verdad es que, como todos saben, no suele ser una carrera con muchísima acción. Estuvo bien. Ok, Yo le pondría un 7 de 10. O sea, bien. Em, Obviamente la fiesta hubiera sido mucho mayor si Sainz o Alonso hubieran quedado en un lugar importante, pero bueno, uno claro, fue por ser pilotos de DNF casa. y el otro pues no hizo nada muy importante. Eh, la pasión por Alonso más que por Sainz es una cosa impresionante.
O sea, la verdad es que se siente mucho. Pero la logística del Gran Premio de España, y lo platiqué en su momento en mi cuenta de Instagram, me da, o sea, fue desastrosa este año. Ok. No he ido en otros años, entonces no puedo generalizar, pero había filas, o sea, yo para comprar una botella de agua hice 1 hora de fila. Wow. Eh, Había gente que decía que había estado, y esto te estoy hablando el viernes, había Claro, gente que decía que el sábado y el domingo había estado formado 4 horas para conseguir una botella de agua. de agua. Incluso se confirmó el sábado, el día de la quali, se confirmó la muerte de una persona por el calor que hacía y pues por el poco acceso que la gente tenía al agua y a todas A la estas parte cosas, de ¿no? la hidratación. Entonces, bueno, sí, y sí vi varias personas, o sea, que iban con primeros auxilios o cosas así porque estaban muy deshidratados. Em, si bien las personas que tenemos experiencia yendo a grandes premios sabemos que nos tenemos que hidratar y que tenemos que llevar mucha agua y etcétera, etcétera, si es tu primera visita, no te esperas eso y no te esperas que tienes que estar 4 horas o 3 horas o 2 horas formado para tener una botella de agua. La otra cosa que me llamó mucho la atención del Gran Premio de España es que no venden alcohol. Ok. España es el país en el mundo que más bares tiene per cápita y no venden alcohol en el Gran Y Premio. claro, y qué raro que en el Gran Premio no Y vendan, te voy ¿no? a decir la razón. Tú viste, La queremos escuchar. tú viste eso, Freddy, y todas las personas que probablemente vean la entrevista vieron cómo este fin de semana los borrachos se pusieron muy agresivos. En Austria, los fans de Red Bull se pusieron muy agresivos con las To- mujeres. Totalmente. Bueno, pues la razón por la que venden alcohol, por la que no venden alcohol, perdón, en el Gran Premio de España es por los holandeses. Porque vienen y como es un gran premio muy barato para ellos, Claro. pues En se la cantidades. pasan tomando y pues sí, o sea, de pronto se ponen, pueden ser irrespetuosos o pueden saltarse las reglas, la marea naranja que le llaman. Entonces, esa es la razón por la que no venden alcohol en el Gran Premio de España. Wow, Ana, Me de dijeron, verdad, claro. pero Pero después de ver este fin de semana, tiene mucho sentido. sí, sí, como que lo confirma. Y de verdad que gracias por compartirnos toda esta información, o sea, valiosa en qué sentido. A ver, en poner en contexto a las personas, ¿no? Porque una cosa es verlo por la televisión, alguna transmisión, y otra cosa es vivirlo, ir al circuito. Esto es lo que nos estás comentando de que el día viernes, más de 1 hora o prácticamente 1 hora para poder adquirir una botella de agua. Eso a veces las personas no se enteran y es muy bueno también saberlo, ¿no? Claro, Sí, así es. sí, son experiencias que de verdad, bueno, las personas se llevan a cada circuito que visitan. Me imagino que hay otros circuitos un poco más organizados, la parte Sí, organizacional. pero fíjate que todos varían. O sea, ahorita, por ejemplo, una comparación interesante. En España no había que caminar tanto para conseguir una botella de agua, pero las filas eran muy largas. Ok, En Austin, las filas no eran tan largas, pero para encontrar un lugar que vendiera una botella de agua en cierto sector del circuito, porque obviamente está el sector principal, que es en donde llegas y están todos los food trucks y todos los puestos, sí, o sea, tenías que caminar. A mí me tocó en Austin tener que decir, híjole, ¿para dónde me voy para conseguir agua? En España wow. no era el caso. Sí, 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 claro. Un circuito tiene algo que le falta al otro y así Exacto, con relación, con relación. exacto. Bien, Ana, fuera de la entrevista también me comentabas, con relación, ahora que estamos hablando de los grandes premios que has podido asistir, me comentaba el Gran Premio de Baku, ¿no? Pero hay algo muy particular con ese Gran Premio, porque realmente me comentaba que no fuiste como una afición, como una persona, como un fanático, a disfrutar, a disfrutar, perdón, del Gran Premio como tal. ¿Cuál fue o cómo fue esa experiencia en el circuito de Baku? O sea, realmente, entonces, si no fuiste o no tuviste una aficionada, ¿cuál fue tu función? Qué fuiste a hacer allí en ese momento? Bueno, para empezar, fue muy frustrante estar ahí y no poder estar en la carrera y escuchar a los coches y no poderlos ver y saber todo lo que está pasando y no poder acceder. Yo fui en ese momento, fui por un tema académico. ¿Ok? Yo estudié relaciones internacionales y el gobierno de Azerbaiyán, no sé si lo sigue haciendo, pero en ese momento lanzaba una convocatoria anual para hacer un ensayo
que se llamaba Queso de Azerbaiyán. Y bueno, obviamente, pues tenías que escribir un ensayo y había varios países participando y a mí me escogieron junto con otras 3 chicas para representar a México. Entonces Perfecto. fui a representar a México ante el gobierno de Azerbaiyán y ante el Ministerio de Juventud, pero claro, mientras la carrera estaba pasando y la cual estaba pasando, yo estaba con el ministro ¿no? Así como que además muy curioso, porque el ministro era el ministro de Juventud y Deporte y estaba con nosotros en vez de estar en la carrera. Es verdad, ¿no? Pero, Bastante extraño ahí. pero bueno, Estaba en otro tema en ese momento. exactamente. Entonces, por eso terminé en Bakú justo en esas fechas. Y claro, me imagino la frustración que tenías porque estabas muy relativamente ahí en el circuito, o sea, en la parte callejera del circuito y no poder estar, Claro, hacer presencia. claro. Muy, la verdad sí fue muy, porque además Bakú es un lugar, o sea, por ejemplo, si te pierdes el Gran Premio de Austin viviendo en México, dices, bueno, voy el próximo año. Pero Claro. Bakú, Sí, a nivel geográfico y logístico, si estás, o sea, si te lo pierdes, regresar y eso es una logística muy, muy grande. exactamente, exactamente. Entonces, pero bueno, esa fue la experiencia en Bakú, sobre todo. Qué bueno, qué interesante, ¿no? O sea, también, bueno, ya tendrás quizás, con el favor de Dios, una oportunidad, vamos a ver si puedes asistir a otro Gran Premio de Baku, pero en este caso sí ya como un asistente y poder disfrutar de la carrera como tal. Ojalá. Ana, yo le pregunto a, a los invitados, ¿no? Bueno, que he podido tener, si tienen cierta, no sé, afición por algún piloto o alguna escudería como tal, pero bueno, acá ya tú nos estás dando un abreboca por los atuendos que tienes en este momento, que parece ser un personal o una ingeniera de Aston Martin. Entonces, igual te voy a hacer la pregunta. Ese piloto, Ana, que realmente sigues bueno, desde hace mucho tiempo que apuesta por esa persona, quién es y por qué ese piloto te ha llamado la atención, ¿no? Ok, bueno, pues para muchos, a lo mejor muchos todavía no saben aquí si le voy a Stroll o a Sebastián, pero mi piloto es Sebastián. Aquí está, Ahí eh, está. mi gorra autografiada. Y bueno, yo en un principio, como comenté, siempre Alonso es también uno de mis pilotos favoritos y Bien, porque ser asturiano y todo, pero justamente en el Gran Premio de Austin del 2013 fui y era la vez que Sebastián se coronaba campeón por 4ª vez. bien. Porque en ese Gran Premio fue en donde sumó los puntos, en donde ya era básicamente imposible que el que le seguía en la tabla lo pudiera alcanzar. Lo puede alcanzar, correcto. Entonces, en ese momento yo me acuerdo muy bien, Alonso estaba en Ferrari y mi equipo es Ferrari, ¿no? Y yo pues obviamente llevaba mi atuendo de Ferrari, lo que sea, pero yo veía pasar a Sebastián y decía, bueno, ¿y este? Y en ese momento, claro, o sea, te metes a investigar y ves que, la verdad, no sé, a ver, ahorita Sebastián tiene 34, 35, en ese momento habrá sido un chaval de 23, 24, y dices, ¿cómo puede tener 4 campeonatos del mundo? O sea, y cómo manejaba y cómo era impresionante, ¿no? Y entonces en ese momento fue cuando empecé a seguir a los dos. Y después, claro, viene el retiro de Alonso, que no era para siempre, Claro, pero viene el retiro de Alonso y yo pues automáticamente dije, bueno, pues está Sebastián, y me quedé con eso. Desafortunadamente para mí yo empecé a ser muy, muy, muy fanática de Sebastián en su época en Ferrari, en que Ferrari. si bien logró ser subcampeón un par de veces, los últimos años fueron una desgracia, como todos Sí. saben. Y por la razón, bueno, esa fue la razón por la que me empezó a gustar, porque vi su desempeño en vivo en Austin y me encantó. Y ahora lo sigo mucho porque me parece un piloto como con mucha ética. O sea, Bien. la verdad no es el piloto que tiene muchos puntos de castigo por estar chocando, o sea, en general me parece un tipo bastante, bastante profesional en lo que hace. Y el otro día justo lo comentaba con un amigo y me preguntaba, ¿no? ¿Por qué Sebastián? Y le dije, es que para mí Sebastián primero es humano y luego es piloto. Muy bien. O sea, esa parte, por ejemplo, no sé si se acuerdan el año pasado que se puso a limpiar las gradas en el Gran Premio Claro. de Sí, Gran sí, Bretaña. lo recuerdo. Incluso Eh, hizo un posteo sobre eso. pues es que ese es el tema, que Aston Martin hizo el posteo, pero Sebastián no lo hizo porque Sebastián no tiene ni siquiera redes sociales, porque a él Sí. eso le da igual. Y el hecho de que utilice su lugar como piloto de la Fórmula 1
como plataforma para poder llegar a las personas y para poder hablar de derechos humanos y para poder hablar de N mil causas de las que él está a favor. La verdad es que me parece maravilloso porque a final de cuentas creo que solamente hay 2 pilotos que lo hacen principalmente. Y si bien el impacto puede ser el mismo, yo creo que a mí me parece mucho más genuino cuando no lo presumes. Claro. Si tiene sentido. Ahora, cuando eres una persona de esas, si lo presumes, si lo pones en redes sociales, generas un impacto. Pero me parece muy genuino que lo hagas porque lo quieres hacer. No porque... Claro, que salga realmente como uno dice, no sé, del corazón, de la parte interna y esas Exacto. acciones. Eso. Y la última cosa que obviamente digo, yo ya le iba a Sebastián, pero fue algo que reforzó mi manera de percibirlo, es que pues conozco gente que ha trabajado con él en escuderías y todo, y dicen que es un tipo súper amable, súper accesible, o sea, que nunca le ha hecho una grosería a nadie, o sea, que no es de los que se baja del coche y avienta el casco, Claro. o sea, como que es bastante calmado en ese sentido. Entonces, pues también se compaginaron digamos, esos dos puntos, el profesionalismo, la parte a nivel ya deportiva y también la parte humana, que es muy importante, Ana, que tú nos comentabas acá, al fusionarse, esos dos puntos en verdad que hacen a un ser humano bastante integral, ¿no? Con defectos, con defectos y todo, porque, a ver, no somos perfectos, nadie es perfecto. No, por supuesto que no. Pero bueno, hacen un conglomerado de un ser humano modelo en muchos aspectos para la juventud y también para las personas ya grandes, ¿no? Que ven y que siguen el deporte